En el grupo llevamos más de 70 años trabajando por la salud del venezolano y consolidando lo que hoy es el complejo de la industria farmacéutica más grande de Venezuela y uno de los más grandes de la región, con una capacidad instalada de 75.000 metros cuadrados de parque industrial. Nuestras 6 plantas están dotadas con tecnología actualizada traída de Alemania, Inglaterra, Italia y Corea, gracias a un relacionamiento continuo y alianzas internacionales con líderes de la industria farmacéutica. En nuestras instalaciones tenemos la capacidad de producir más de 125 millones de unidades al año en 70 líneas de producción, abarcando más de 22 formas galénicas. Para lograr esto, contamos con 850 colaboradores especializados y comprometidos, produciendo y distribuyendo nuestra amplia gama de líneas terapéuticas, con más de 600 registros en las principales categorías éticas, genéricas, OTC y fitofármacos, las cuales distribuimos desde un almacén robotizado que cuenta con una capacidad para 16 millones de unidades. Y nuestra punta de lanza, Biocontroller, es el único laboratorio de Latinoamérica en desarrollar innovaciones nanotecnológicas y fabricar productos de liberación programada, aportando valor a médicos, farmacéuticos, pacientes, socios comerciales y proveedores. Guiados desde siempre por nuestros 5 pilares: talento humano, junta directiva, capacidad de producción, desarrollo e innovación y un amplio catálogo de productos y terapias. Grupo Leti. Nuestro compromiso es mayor. Muy buenas noches tengan todos mis distinguidos colegas, reciban un cordialísimo saludo. Mi nombre es Pastor Galicia, Chief Medical Officer de Grupo Leti. Hoy en un día muy especial, donde pues, el amor por nuestro trabajo es la fuerza poderosa que llena de bienestar cada hogar de Venezuela. En Grupo Leti celebramos el entusiasmo, la pasión que sentimos por lo que hacemos y la unión que tenemos entre todos, y esa entrega total se siente en cada uno de nuestros productos y es lo que nos diferencia. Feliz Día del Amor y la Amistad para todos ustedes. Y en este día tan especial, pues, el Grupo Leti, pues en alianza con la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela, tiene el placer de presentarles o de llevarles esta actividad llamada Simposio de Anticoncepción. Tendremos a 2 excelentes invitadas, las cuales serán moderadas por nuestra coordinadora de hoy, la doctora Lelis Quintero. La doctora Lelis Quintero es médico cirujano egresado de la Universidad de los Andes en la ciudad de Mérida, con posgrado de ginecología y obstetricia, obtenido en el Instituto Autónomo Hospital Universitario de los Andes en la ciudad de Mérida. Actualmente es especialista adjunta al Servicio de Ginecología y Obstetricia de Camiula. Es miembro titular de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela, donde en la actualidad se desempeña como vicepresidenta de su junta directiva. Además es miembro de FLACSIN, la Federación Latinoamericana de Sociedades de Climaterio y Menopausia, de FLASOC, que es la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología, de la Asociación Latinoamericana de Ginecología Endocrinológica y Reproductiva y de la Asociación Latinoamericana de Anticoncepción. Después, la tarea de la doctora Quintero, coordinar a nuestras invitadas para la noche de hoy, como un amable recordatorio, y antes de comenzar la actividad, pues les pido por favor, a partir de este momento, mantengan apagadas sus cámaras, silenciados sus micrófonos, así como cualquier equipo electrónico o dispositivo que pueda causar interferencia con la transmisión de este evento. Además que al finalizar las podrán realizar sus preguntas por medio del chat, y una vez más agradecidos por estar aquí. Gracias además por ser parte de este cambio, por creer y confiar y trabajar juntos en el país que necesita el esfuerzo de cada uno de nosotros. Hoy, en esta nueva etapa del Grupo Leti, nuestro compromiso con la salud del país es mayor. Los dejo pues en la amable compañía de la doctora Quintero. Doctora Quintero, los micrófonos son todos suyos.
¿La doctora Quintero está por allí? Hola, hola. Estaba hasta unos segundos, doctor, pero no sé, creo que tuvo problemas con su computadora. Vamos a esperar unos segundos. Bueno, este, para ir adelantando pues un poquito la actividad, y se va a hablar sobre anticoncepción. Un par de excelentes amigas y conferencistas nos van a deleitar con su presentación en la noche de hoy. Una de ellas es la doctora María Auxiliadora Curiel, quien nos va a hablar acerca de cómo escoger el anticonceptivo en la edad fértil. Y de seguidas, la doctora Sofía Rivas, gran amiga y paisana, bueno, nos va a hablar acerca de anticoncepción en la adolescencia temprana. ¿Qué debemos saber? A la espera, pues, de que la doctora Quintero se nos una. Si ello no es así, pues nada, vamos a comenzar con la actividad, porque, bueno, ya teníamos un pequeño retraso, motivado a inconvenientes técnicos que hoy día, pues, nos agobian, y, bueno, lamentablemente, pues, justo cuando los habíamos ya superado, la doctora Quintero se nos desconectó. Entonces, bueno, yo quisiera, entonces, entiendo que Sofía, ¿eres tú quien va a comenzar con la primera conferencia o es María Auxiliadora? María Auxiliadora. María Auxiliadora, ok, perfecto. Muy bien, bueno, la doctora Curiel puede, por favor, activar su micrófono. Sí. Okay, listo. Bueno, la doctora Curiel es especialista en obstetricia y ginecología de la ciudad de Coro, Estado Falcón. Y bueno, es docente también de esta, ¿Me oyen? de esta especialidad. Ahora sí, llegó la doctora Quintero. Estamos escuchando, doctora, fuerte y claro. Esta tecnología. Hola, buenas noches a todos los asistentes hoy día del amor y de la amistad. Felicitaciones a todos los colegas que nos acompañan desde sus hogares o sitios de trabajo. Nada nos detiene en esta incansable tarea de la actualización y formación continua que como sociedad científica nos hemos planteado a lo largo de esta gestión, adaptándonos a los cambios tecnológicos y a las nuevas tendencias que se nos presentan. Eso, por supuesto, no es fácil en un país donde tenemos tantísimas limitaciones y tantas dificultades con el Internet. Pero sin embargo así salimos adelante. Un agradecimiento particular al Laboratorio Leti, en la persona del doctor Pastor Galicia, quien ha sido un gran apoyo para la sociedad en el desarrollo de los webinars. Sabemos que en la medida que la mujer se embaraza, por supuesto, disminuye su calidad de vida y es ella la que usualmente asume la responsabilidad, más aún en los últimos tiempos en los que hay tanta inestabilidad en las parejas, no quieren responsabilidades o simplemente no desean hijos o desean prolongar su periodo intergestacional. Hoy es bien conocido, y lo establece la Organización Mundial de la Salud, que las mujeres que han tenido más de 4 hijos tienen más riesgo de morir por complicaciones del embarazo. Al igual que los embarazos no deseados aumentan el riesgo de muerte por abortos. De allí la importancia de la anticoncepción. Es un tema muy amplio que ahora hasta una asociación latinoamericana de anticoncepción tenemos. Le dedicamos congresos completos a la anticoncepción y aún con eso no logramos cubrir las necesidades de conocimiento referente al tema. Es por ello que hemos querido en el día de hoy abordar este tema con 2 extraordinarias colegas que disertarán ampliamente en lo que es el tema. Tenemos a la doctora María Auxiliadora Curiel, ginecostetra, de gran trayectoria desde el punto de vista ginecoendocrinológico, ya que ella es ginecoendocrinólogo. Nos disertará esta noche. Ella es médico cirujano, egresado de la Universidad Experimental San Francisco de Miranda. El posgrado de ginecología y obstetricia lo realizó
en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales Maternidad Santa Ana de Coro. Hizo su especialización en endocrinología ginecológica en el Hospital Clínico Universitario de Caracas. Miembro titular de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela. Fue miembro de la sección de endocrinología ginecológica y anticoncepción del 2017 al 2021. Es adjunto del Servicio de Ginecología del Hospital Universitario de Coro Alfredo Van Grieken, coordinadora de las consultas ginecológicas ya, docente de pregrado y posgrado y miembro de la Unidad de Ginecología y Obstetricia Ginecoro. Bien, doctora, adelante con su tema, ¿cómo escoger el anticonceptivo en la edad fértil? Excelente título, esperamos por su presentación. Muchísimas gracias. Buenas noches, a la otra Lelis, gracias por la invitación. En este día tan especial, feliz día a todos, el Día del Amor, que es la fuerza que mueve al mundo. De verdad agradezco a Laboratorios Leti, al Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Venezuela por la invitación a participar en este tema tan importante como es la anticoncepción. Este tema es sumamente amplio, como todos sabemos, y quise hacer una presentación basada en la información que nos brinda la OMS con respecto a los criterios de elegibilidad, pero también lo quise hacer de una forma muy práctica, muy didáctica, porque hay tanta información que queremos que quede lo más puntual y que sea fácil de digerir para que lo podamos llevar a la práctica diaria. En esta oportunidad vamos a repasar un poco qué es el anticonceptivo. El anticonceptivo es cualquier método, medicamento, dispositivo, opción que se use para prevenir el embarazo, por supuesto, de una pareja heterosexual. Actualmente en el mundo existen 1.900 millones de mujeres en edad reproductiva, pero solamente 1.100 necesitan planificación familiar. Llama la atención como alrededor de 842 millones de mujeres usan anticonceptivos, pero fíjense que 24% no tienen acceso satisfactorio a esta opción. Y llama la atención porque alrededor de 270 millones de mujeres realmente quedan sin anticoncepción, y es un valor que alarma porque en este momento que estamos viviendo, en este milenio donde estamos viviendo, no se justifica que una mujer no pueda acceder a tener la posibilidad de decidir por su propia voluntad las opciones de fertilidad. Entonces, para clasificar estos grupos, tenemos que los anticonceptivos, vamos a hablar de dos grupos grandes, que son los métodos no hormonales y los métodos hormonales. Todos conocemos los no hormonales, que son los métodos de barrera, entre ellos el preservativo femenino y el masculino. Los dispositivos intrauterinos liberadores de cobre, la esterilización masculina y femenina, los métodos basados en el conocimiento de la fertilidad, entre los cuales tenemos el método de ritmo, el método de la temperatura basal, entre otros, y el coitus interruptus. Más, tenemos además los métodos hormonales, que pueden ser combinados por la presencia de las dos hormonas que nos rigen a las mujeres, que son los estrógenos y progestágenos, y los podemos conseguir en una presentación oral, en anillo vaginal, inyectable, incluso en parche, y la opción de solamente progestágeno. En el transcurso de los años se han presentado otras opciones, como por ejemplo la vía oral, pero también implantes inyectables subcutáneos, el anillo vaginal de solo progesterona y el SIU liberador de levonorgestrel. Con respecto a los métodos de emergencia, vamos a hacer énfasis en los métodos de solo progestágenos, en los anticonceptivos combinados como una opción de emergencia y en el acetato de ulipristal. No queremos hacer un repaso de cada uno de los métodos anticonceptivos porque la mayoría de nosotros como colegas tenemos bastante información sobre cada uno de ellos. Lo que queremos es hacer un poco más práctica la información para que podamos escoger aquel método ideal para esa paciente. ¿Cómo lo vamos a escoger? La OMS nos brinda una gran guía para orientarnos, no son normas estrictas, es una referencia basada en los criterios médicos de elegibilidad. Han tenido varias publicaciones, la última se realizó en el 2015, fue la 5ª edición. Vamos a basar esta información en base a esta última presentación. ¿Cuáles son los criterios de elegibilidad? Ellos plantean
que deben haber criterios clínicos en base a que el dador de salud, el que promociona el método anticonceptivo, sea un médico que pueda catalogar de acuerdo a 4 criterios o 4 categorías. Si el dador de salud no tiene el conocimiento, pero puede dar una opción, es importante que sepa al menos si se puede usar o no se puede usar. Pero para nosotros la información un poquito más específica. En la categoría 1 es que el método se puede utilizar en cualquier circunstancia. En la categoría 2, en general, se puede usar el método. Y la 3 es que el método se puede utilizar, pero no se recomienda a menos que no existan otras opciones. Y definitivamente en el cuarto, la paciente no debe usar el método anticonceptivo. Además de esto, es importante que conozcamos el índice de Pearl, que nos habla de la efectividad del método como tal. Y es que no solamente queremos conocer la efectividad que habla de la posibilidad o el porcentaje de un embarazo en 100 usuarias, sino que también tenemos que conocer que hay un uso real y un uso perfecto. El uso real habla de lo que sucede en la normalidad, por decirlo, de la paciente, y disminuye ese porcentaje o ese índice de Pearl en pacientes en los cuales el método anticonceptivo dependa de ella misma. Por ejemplo, en el caso del implante subcutáneo, el uso real y el uso perfecto es de 0,05, porque no varía y no se modifica de acuerdo al uso de la paciente. Cosa que sucede totalmente distinto, por ejemplo, con el anillo vaginal, que el uso perfecto es apenas de 0,3, pero fíjense cómo asciende a 8% cuando la paciente lo usa de la forma que lo usa naturalmente, que quizás no es la más correcta, por alteraciones en la orientación del método. Pero no solamente eso, sino también que tenemos que saber la posibilidad o el porcentaje de las mujeres de continuar con el método en el transcurso de los tiempos, porque eso también nos va a dar la posibilidad de escoger el mejor método. Por supuesto, un método tan irreversible como la esterilización femenina tiene un 100% de probabilidades que la paciente lo continúe en un año, pero un método como por ejemplo las inyecciones mensuales, en este caso la citalopram, fíjense que casi el 50% de las pacientes lo suspenden al año del uso. Entonces tenemos otras opciones anticonceptivas que quizás no es un método como tal, pero sí es una motivación para que podamos tomar la opción de anticoncepción como un método definitivo, ¿o no? Lo importante es que sabiendo toda esta información, vamos a darle los tips o las claves que en base a toda la información que tenemos, quisimos organizar para que puedan escoger la mejor opción. Y lo vamos a clasificar en 5 puntos. Primero, la edad de la paciente. Segundo, el tiempo que ella desea anticoncepción. Tercero, las enfermedades crónicas, que es un punto bastante interesante. Cuarto, las patologías ginecológicas que tenga la paciente con anterioridad o que se descubran en el momento de la exploración. Y por último, los puntos específicos propios de cada método anticonceptivo. Entonces, primero, la edad de la paciente. El grupo de las adolescentes, la doctora Sofía Riva más adelante va a compartir toda esta información porque también es muy amplia. Nosotros nos vamos a enfocar en el grupo aproximadamente entre 20 y 40 años. Las pacientes de más de 40 años se benefician de algunas opciones anticonceptivas, más que todo en el periodo de la perimenopausia y la transición. Sin embargo, es importante que sepamos que en el 2015 la OMS hizo una nueva actualización con respecto al uso de los anticonceptivos orales combinados y cataloga como especifica la categoría 1 a todos estos métodos y se pueden utilizar incluso desde la menarquia hasta los 40 años. Además, en el 2009, también la OMS establecía que los anticonceptivos de solo progestina también se pueden utilizar entre los 18 y los 45 años. Y con respecto a la esterilización quirúrgica, quiero detenerme un momento aquí porque no hay un punto de corte de edad para poder decir si hay un beneficio o no de la esterilización quirúrgica. No hay una pauta establecida, una guía. Sin embargo, sí está demostrado que las mujeres que deciden tomar esta opción como anticonceptivo antes de los 30 años, entre un 30 y un 50% de los casos se arrepienten una vez hecha la decisión. Entonces quizás se pueda tomar este punto en consideración, este punto de edad, para tomar una decisión o brindar una orientación. Entonces, esas pacientes que están entre 20 y 40 años, hay un grupo específico en 2 patologías importantes de pacientes que tengan más de 35 años. El primer grupo es la migraña. La cefalea como tal no es una contraindicación para los anticonceptivos, pero la migraña
sea con aura o sin aura, es una condición de alerta. Toda migraña con aura, sea la edad que tenga la paciente, no se deben utilizar opciones combinadas. En cambio, si la paciente tiene migraña sin aura, puede ser usado, si tiene menor de 35 años, la opción combinada. Pero si tiene más de 35 años, se debe evitar. En estos casos se sugiere utilizar dispositivos intrauterinos con cobre o las opciones de solo progestina. Otra condición importante de pacientes mayores de 35 años son aquellas que tienen antecedentes de tabaquismo, que son fumadores. Si la paciente tiene menos de 35 años, quizás no hay ningún problema con los métodos hormonales, pero si tiene más de 35 años, independientemente de la cantidad, quizás en el caso de que fumen, por supuesto, mayor cantidad de cigarros, aumentan los riesgos de usar anticonceptivos orales combinados. Se pudiese utilizar el parenteral. El otro punto es el tiempo que la paciente desee la anticoncepción. Por ejemplo, va a depender de la estabilidad de la pareja. No es igual una paciente que tiene una pareja estable a una paciente que está joven, que está conociendo personas y quizás no se decide. Otro caso es la paridad. Si tiene 1, 2, 3 embarazos, si no desea más hijos, es un punto súper importante que debemos conversar. La ocupación o profesión. Y en este caso puedo mencionar a nosotros, nuestros colegas, cuando decidimos ingresar a un posgrado que puede durar entre 3 a 4 años, ese tiempo quizás es un tiempo clave que uno define como el tiempo que no desea anticoncepción. Todos esos factores deben ser estudiados. Además del nivel sociocultural, porque puede estar condicionado también por su creencia, por su religión, el tiempo que pueda tener anticoncepción, la adherencia al método que nos va a garantizar una efectividad, como lo decía anteriormente, y por supuesto todas las pacientes piden una practicidad al momento de usar un método anticonceptivo. La tercera opción, que para mí es la más importante, el tercer criterio, son las enfermedades crónicas. Y ahí es cuando debemos ser médicos clínicos y hacer un interrogatorio exhaustivo que nos permita determinar factores de riesgo o patologías que nos puedan contraindicar algunos anticonceptivos, sobre todo con el punto del riesgo cardiovascular. El Colegio Americano de Ginecobstetricia, de ginecólogos y obstetras, plantea que en los pacientes que tienen riesgo cardiovascular, como hipertensión, dislipidemia, tabaquismo, obesidad o mayores de 35 años, se debe vigilar el uso de anticonceptivos. Ya mencionamos lo que sucede en las pacientes con más de 35 años y en las pacientes que tienen el hábito tabáquico. Sin embargo, con respecto a la hipertensión arterial, sí sabemos que aquellas pacientes que tengan hipertensión crónica y que está descontrolada o no está en tratamiento, no es la primera opción usar métodos hormonales combinados. Pudiese beneficiarse en algunos casos de solo progesterona o el dispositivo intrauterino liberador de cobre. Incluso si la paciente tiene antecedentes de patología hipertensiva durante el embarazo, no existe contraindicación, sin embargo, hay que considerar otras opciones que no poseen tratamiento hormonal. Con respecto a la dislipidemia, también en el 2015 se actualizó este punto, porque si la paciente tiene dislipidemia actual sin otro factor de riesgo, ella puede consumir o tener la opción de tener una opción combinada. Sin embargo, si la paciente tiene dislipidemia y algún otro factor de riesgo, se sugiere que los combinados caigan en la categoría 3, es decir, que no sean los más ideales. Insisto, en estos puntos de patología cardiovascular, es más recomendable el uso del dispositivo intrauterino liberador de cobre. En el punto de la obesidad, toda paciente con un índice de masa corporal mayor de 30 kilogramos por metro cuadrado sigue siendo las opciones de solo progestina o los dispositivos intrauterinos la principal opción, seguido por los anticonceptivos combinados. Y aquí tenemos que tener atención con las píldoras de emergencia, porque anteriormente se exponía que la obesidad podía ser un factor de riesgo para disminuir su infectividad, y ya vamos a ver más adelante qué plantea la OMS. La diabetes mellitus, la diabetes establecida como tal, no es una contraindicación directa para el uso de anticonceptivos combinados. Sin embargo, si la paciente tiene una diabetes de más de 20 años o hay una patología cardiovascular, una patología vascular, nefropatía, retinopatía o neuropatía, esta paciente se debería evitar la combinación de estrógenos con progesterona. Es sugerido utilizar con una categoría 1 los dispositivos de cobre.
como lo dice en la lámina, es correcto. Ahora, si la paciente ya tiene enfermedades establecidas, hay un punto que debemos resaltar. ¿Y por qué hacemos el énfasis con la terapia combinada o los estrógenos? Porque sabemos que los estrógenos, sea el mecanismo por el cual se administren, son metabolizados a nivel hepático y ellos también activan el sistema hemostático. Son metabolizados específicamente por la vía del citocromo P450. También el uso de medicamentos que puedan inducir esta vía pueden afectar la efectividad del método anticonceptivo. Entonces son informaciones que tenemos que tener en cuenta al momento de garantizarle a la paciente la mejor opción. Por ejemplo, en el caso de la trombosis venosa superficial en el 2015 también, con respecto al punto de varices no hay ninguna contraindicación, pero en la trombosis venosa profunda, si no tuviese otro riesgo cardiovascular, la paciente puede utilizar opciones combinadas. Distinto sucede con la trombosis venosa profunda. En todas aquellas pacientes que ya tengan una historia previa de tromboembolismo, de enfermedad pulmonar agudo, que reciban tratamiento anticoagulante, que vayan a una cirugía y esa cirugía mayor requiera una inmovilización prolongada, o que tenga antecedentes de mutaciones trombogénicas, esa paciente no se le debe brindar estas opciones combinadas y se le debe, como primera línea, ofrecer los métodos intrauterinos que tengan cobre. Pueden utilizar también otras opciones, pero esta sería la primera opción. En el caso de las enfermedades de la vesícula biliar, si ya la paciente fue tratada con colecistectomía, no hay ningún problema. Sin embargo, si las pacientes están tratadas actualmente o están tratadas de forma médica, debemos vigilar los estrógenos. Incluso si la paciente ya tuvo una colestasis por el uso de anticonceptivos en el pasado, por supuesto no vamos a utilizar métodos combinados nuevamente. Las pacientes que si tuvieron colestasis en el embarazo, pudiesen usarse las opciones combinadas, pero se prefieren las de solo progestina o el DIU de cobre. Las cardiopatías, si la paciente tiene una cardiopatía isquémica, como lo dijimos, que hay un efecto a nivel hepático, un riesgo de trombosis, esta paciente no debería recibir terapia combinada. Incluso si la paciente tiene valvulopatías cardíacas, tampoco. Solamente en caso de que no haya complicaciones y bajo ciertas características. Se prefieren estas opciones más bien en los casos de pacientes que tengan la opción de solo progestina, el acetato de metroxyprogesterona o los implantes y, por supuesto, los dispositivos intrauterinos. En el caso de las enfermedades hepáticas, por su metabolismo hepático, sabemos entonces que los estrógenos no son la primera opción. ¿Qué podemos utilizar en estos casos? El DIU de cobre, podemos utilizar en algunas opciones, si la condición hepática es leve, métodos que tengan administración parenteral, sea intramuscular o implantes, o el solo progesterona. Pero si las patologías ya están graves, son patologías crónicas, por supuesto, un tumor a nivel hepático, no se debe considerar la terapia hormonal. Sabemos de por sí que el lupus eritematoso sistémico es una condición que se agrava durante el embarazo. Por eso es que estas pacientes deben recibir anticoncepción y en las pacientes que ya tengan el diagnóstico de un anticuerpo antifosfolipídico, no usemos terapia combinada, debemos preferir para iniciar y para continuar el dispositivo intrauterino de cobre. Pero si la paciente asociada a esta condición tiene una trombocitopenia severa y sabemos que la T de cobre puede aumentar el volumen y la cantidad de sangrado menstrual, esta opción no se debe usar. Y por supuesto igual sucede en la anemia, ya que sabemos que este dispositivo puede aumentar el volumen, la cantidad de sangrado menstrual, entonces pudiésemos usar en las anemias anticonceptivos combinados, de solo progestina, implantes, entre otras opciones. Pero si la paciente tiene una anemia hepatocítica y también hay una falla hepática, ojo, alerta con los estrógenos. Puntualmente con el caso del VIH-Sida, en el 2015 hay una parte especial donde habla que las pacientes que tienen alto riesgo de VIH, pacientes con enfermedad clínica leve o grave, estas pacientes se benefician de los métodos hormonales, incluso los catalogan como categoría 1. No se recomienda como primera opción el SIU ni el DIU, porque la patología como tal puede permitir
tendencia a tener infecciones pélvicas, incluso a repetición. Con respecto al tratamiento, no quiero alarmarlos con este cuadro, lo que sí quiero es enfatizar en varios puntos. Anteriormente se consideraba la terapia la terapia antirretroviral como una condición de riesgo para el tratamiento de anticonceptivos orales combinados. En la actualidad se sabe que los inhibidores de la transcriptasa inversa, los análogos no nucleócidos, se pueden utilizar con anticoncepción hormonal, incluso también la etravirina y la ribavirina. Pero las pacientes que usan tratamientos combinados con inhibidores de la proteasa, o específicamente efavirenz y nevirapina, debemos vigilar y quizás ofrecer una opción como los implantes de levonorgestrel con etonorgestrel, el acetato medroxyprogesterona, para evitar el paso hepático y que estos medicamentos inducen la vía del citocromo P450 y afectan el efecto anticonceptivo del estrógeno. Ok, otras circunstancias. Pacientes con trastornos tiroideos, trastornos de depresión, esquistosomiasis, paludismo o algunas infecciones de este tipo, pueden utilizar cualquier método anticonceptivo. En el caso de pacientes que ya tengan un diagnóstico de epilepsia, va a depender del tratamiento, si tiene un efecto hepático o no, pero esto se prefiere, en estos casos, se prefieren los métodos intrauterinos. Y en el caso de la tuberculosis tampoco hay ninguna contraindicación, solo si en caso de que esta sea pélvica, se deben evitar, por supuesto, las opciones intrauterinas. El cuarto punto, las patologías ginecológicas. Luego de una evaluación ginecológica también exhaustiva, podemos diagnosticar algunas patologías que nos puedan darnos cuenta si esta paciente se beneficia de algún método o dicho método puede agravar su situación. Entonces, en estas pacientes que acuden quizás por sangrado uterino anormal, el sangrado es irregular, pero no es un sangrado abundante, por supuesto, tenemos las opciones combinadas que garantizan una ciclicidad de la paciente y pueden también brindarle esa opción. Si la paciente tiene sangrados abundantes y prolongados, no se recomienda colocar el dispositivo de cobre, porque esto puede aumentar el volumen del sangrado. Y si la paciente tiene un sangrado y no sabemos la causa, por supuesto, no vamos a iniciar un método intrauterino, y en caso que la paciente ya tenga ese método intrauterino, podemos evaluarla y decidir si se retira o no una vez evaluada. En la parte anatómica, con respecto a los fibromas uterinos, las leiomiomas y las anomalías como tal de la cavidad uterina, si hay una distorsión de la cavidad, no se recomiendan en los dispositivos intrauterinos, sean SIU o DIU. Pero las otras opciones sí se pueden utilizar sin ningún problema. Hay un poquito de controversia en este punto porque actualmente depende también del tamaño de los miomas, depende de qué tanto distorsionen la cavidad o no. Pudiese ser incluso el SIU una opción terapéutica en estos casos. Pero eso es un tratamiento muy individualizado. En el caso de la enfermedad inflamatoria pélvica, la primera opción es anticonceptivo combinado y de solo progestina, incluso implantes inyectables. No se recomienda, si la paciente tiene una enfermedad inflamatoria pélvica actual, iniciar con un dispositivo intrauterino, y en caso de que ya lo tenga, se sugiere tratarla y evaluar posteriormente la necesidad o no de retirarlo de forma definitiva. Si hay una infección de transmisión sexual o hay un mayor riesgo de infección de transmisión sexual, por supuesto esta paciente no se beneficia de los dispositivos intrauterinos, sea de cobre o de levonorgestrel. Si la paciente tiene una cervicitis en este momento por clamidia, por gonorrea, tampoco es ideal usar estos métodos anticonceptivos. Por eso queremos que las opciones combinadas o de solo progestina son una buena opción en este caso. Desde el punto de vista oncológico, en el cáncer, la enfermedad de mama de por sí, si hay un nódulo mamario y no hay un diagnóstico, se prefiere no usar de primera instancia métodos hormonales. Más, la enfermedad benigna de mama no es una contraindicación para usar métodos combinados. Incluso lo catalogan como categoría 1. Incluso tampoco la historia de un antecedente familiar de un cáncer de mama. Pero si la paciente tiene cáncer de mama o tuvo cáncer de mama, por supuesto, es entendible que no se recomiende la terapia hormonal y se prefieran los métodos intrauterinos libres de hormonas.
En el caso de la patología cervical, el NIC como tal no es una contraindicación para un método anticonceptivo, pero pudiésemos preferir las T de cobre o de solo progestina oral. Y en el caso de cáncer cervical como tal, se entiende que mientras que la paciente vaya a su evaluación y a su tratamiento, pudiese tener un dispositivo endocrino, por eso lo colocan como categoría 2, pero no es que vamos a iniciar este método en una paciente, obviamente, con un cáncer cervical. Desde el punto de vista de endometrio, sabemos que tanto para el endometrio como para el ovario, los anticonceptivos orales combinados específicamente brindan una protección para estas dos patologías. Sin embargo, cuando revisamos la guía, vemos que tanto para el uso del DIU como el SIU es una categoría 4 para iniciar el tratamiento en la patología de endometrio. Y nos llamó la atención porque es que existe cierta preocupación o un riesgo mayor de que haya una perforación, una infección o un sangrado importante a hacer la inserción. Por eso es que no se recomienda. Pero la categoría 2, para continuidad, consiste en lo que la paciente puede permanecer con el dispositivo, pero porque lo más probable es que se retire cuando se vaya a hacer el tratamiento. Pero también hemos sabido que con el tiempo se ha evaluado la posibilidad de que el SIU, el sistema liberador de levonorgestrel intrauterino, sea una opción terapéutica para las pacientes con una hiperplasia endometrial atípica o pacientes con estadios iniciales de cáncer de endometrio. Entonces, aquí puede haber cierta discrepancia. Hasta ahora la información que tenemos es alentadora, sin embargo todavía se siguen publicando estudios o análisis retrospectivos o prospectivos, incluso se estudian los biomarcadores para la progesterona, para ver cuál paciente puede responder de mejor manera y quizás esto en un futuro vaya a cambiar. En otras patologías ginecológicas, por supuesto, es importante que sepamos algo tan frecuente como los tumores de ovario benigno. No hay contraindicación para ningún método. En el ectopio cervical o la historia de cirugía pélvica se puede utilizar cualquier opción. En el caso puntual, por ejemplo, de la endometriosis, esto sería hablar otra conferencia de endometriosis, pero la OMS coloca como categoría 2 a los DIU, aunque sabemos que el sistema endocrino liberador de levonorgestrel es una buena opción para el tratamiento de estas pacientes. Y la dismenorrea severa también colocan a los DIU como categoría 2 porque aumenta el dolor menstrual en las pacientes que son usuarias de este método y aumenta el volumen y la duración del sangrado menstrual. Finalmente, en diciembre del 2021, el año pasado, en la JAMA, ellos publican un estudio sobre los efectos adversos y la selección y la efectividad de los métodos anticonceptivos. Y ellos dicen estas conclusiones que me parecieron muy interesantes. Si la paciente quiere utilizar un método que pueda suspender por ella misma, entonces, ¿qué le podemos sugerir? Las píldoras anticonceptivas, incluso las de solamente progestina, el parche, el anillo vaginal o los métodos de barrera. Si la paciente quiere un método que le dé un mantenimiento mínimo, por supuesto que no dependan de ella, el implante subdérmico, el DIU de levonorgestrel o la T de cobre. Si la paciente quiere los más efectivos, entonces pudiésemos decirle, tienes varias opciones, el implante subdérmico, el DIU de levonorgestrel, la T de cobre o, de forma radical, la esterilización quirúrgica. Si la paciente lo que desea es disminuir el volumen de sangrado menstrual, los anticonceptivos de solo progesterona, como las píldoras, el parche, el anillo vaginal, inyectable, el SIU, pueden ser una opción. O por el contrario, lo que quiere es regular su ciclo menstrual, sabiendo que todo está en buenas condiciones, pudiésemos ofrecerle las píldoras anticonceptivas combinadas, el parche o el anillo vaginal combinado. Si lo que desea es evitar una enfermedad de transmisión sexual porque no tiene una pareja estable, definitivamente el único método anticonceptivo que nos puede dar este beneficio son los preservativos. Y si la paciente tiene otras patologías asociadas, como acné, hirsutismo, síndrome poliquístico, por supuesto, estos métodos que son cíclicos, como por ejemplo los anticonceptivos orales combinados, el parche o el anillo vaginal, son una excelente opción. Y bueno, ya casi terminando, el quinto criterio que tenemos que tener en cuenta son las condiciones propias de cada método. Por ejemplo, podemos clasificarlos así, la disponibilidad y el acceso. Por ejemplo, en nuestro país tuvimos unos años anteriores que no teníamos tantas opciones. Quizás en la actualidad lo podemos conseguir la mayoría de los métodos anticonceptivos, pero también depende del adiestramiento, no solamente para explicar y darle asesoría a la paciente
de cómo usar el método anticonceptivo, sino incluso para la administración. Por ejemplo, en el caso de los implantes subdérmicos, en los dispositivos intrauterinos, de la esterilización quirúrgica. La experiencia previa de la paciente con un método que puede hacer que ella quiera volver a usarlo o no, los beneficios no contraceptivos que muchas veces podemos lograr y darle a la paciente no solamente esa opción para evitar el embarazo, sino para mejorar condiciones previas, como por ejemplo en el caso de los anticonceptivos orales combinados con el síndrome ovario poliquístico, o las pacientes con endometriosis y el sistema liberador de levonorgestrel, que son opciones que tienen un efecto más allá de la anticoncepción. Los costos, no solamente para iniciar el método anticonceptivo, sino para que la paciente nos pueda garantizar a nosotros y a ella misma la continuidad en el tiempo. Y por supuesto, muchas pacientes, sobre todo las más jóvenes, nos piden reversibilidad y que estos métodos no afecten su fertilidad futura. Hay ciertas condiciones especiales que requieren anticoncepción y las quiero mencionar rapidito. Es después de un evento obstétrico, un post-aborto, todos los métodos son categoría 1, menos el SUDIU si se sospecha o tenemos el diagnóstico de un aborto séptico. Después de un ectópico, todos son categoría 1, pero la categoría 2 quedan los orales de solo progestina. Y en el caso de enfermedad molar, una vez que se hace el vaciamiento, si todavía persisten los niveles reducidos o están, por el contrario, persistentemente elevados o sospechos de una enfermedad maligna, no se recomiendan los métodos intrauterinos. Esta información la conocemos todo, pero vale la pena repasar. En las pacientes luego de un posparto con lactancia, luego de las 6 semanas, de los 6 meses posparto, podemos ofrecer los combinados. Antes no pudiésemos utilizar métodos de solamente progestina. Y si la paciente no desea lactar o no está lactando, se deben evitar los primeros 42 días, las primeras 6 semanas después del parto para evitar el efecto o el riesgo de tromboembolismo. Y luego de los 42 días, sí, ofrecer las opciones combinadas. Con respecto a los dispositivos intrauterinos, sea de cobre o de levonorgestrel, en las pacientes después del parto se puede ofrecer intraparto o las primeras 48 horas de forma inmediata. Y tenemos una gran experiencia, sobre todo con los dispositivos de cobre. Y luego de más de 4 semanas, en el caso de que ya el útero haya vuelto a su tamaño ideal, 4 o 6 semanas, se puede ofrecer la opción de colocar un dispositivo intrauterino. Por supuesto, si la paciente durante el periodo de parto tuvo una sepsis puerperal, no se recomienda esta vía. Para terminar, las píldoras anticonceptivas de emergencia, también la OMS en el 2015 actualiza todos estos criterios, porque anteriormente había muchas dudas, muchas controversias, y en este momento, tanto los anticonceptivos orales combinados por el método Yuzve, el levonorgestrel solo o el acetato de ulipristal se pueden utilizar en todas estas condiciones, incluso en pacientes con migraña, con enfermedad hepática grave, historia de cardiopatía grave. ¿Por qué? Porque son métodos de corta duración, entre 1, 2 o 3 días máximo de duración. Y los beneficios de estos métodos superan a los riesgos de esa duración tan corta de exposición a la carga hormonal. Lo más importante quiero que se lleven de aquí es que con toda esta información que le hemos brindado, debemos dedicarnos a la consejería, a sentarnos con la paciente, a hablar, a aclarar sus dudas, para que podamos garantizar que ella decida tener la mejor opción y que se aferre a esa opción y que, por supuesto, pueda garantizar una planificación familiar adecuada. Esta tabla se las traje, se parece mucho al círculo de la OMS, pero es una tabla que podemos conseguir en la red y nos explica de forma concisa, y podemos tenerlo en la computadora, en el consultorio, en el teléfono. Todos los cuadritos rojos hablan de categoría 4, los verdes de categoría 1, y puede ser una guía práctica para tenerlo a la mano en el momento de orientar a una paciente durante la evaluación ginecológica en el consultorio. Para concluir, siguiendo las conclusiones de la publicación que hicieron en la Asociación Americana en el 2021, en diciembre, queremos dar 3 conclusiones importantes. Los anticonceptivos orales combinados en la actualidad, sabemos todos, son los métodos más comúnmente usados. ¿Por qué? Porque son prácticos y son reversibles. Además de esto, los métodos anticonceptivos no hormonales y los de solo progestágeno son los métodos que tienen menos efectos adversos, o sea que se pueden utilizar en la mayoría de los casos. Y
los DIU, los SIU y el implante subdérmico son los métodos que por tener una alta adhesión, no depender de la paciente, tienen una alta efectividad. Ahora les pregunto, la selección de un anticonceptivo ideal, de un anticonceptivo óptimo, va a depender de todos estos factores y solamente nosotros, con nuestra paciente, son los que podemos ayudarlos a orientar para que este anticonceptivo le dé una buena eficacia, le dé una alta adhesión y que le evite efectos adversos en un futuro. Muchísimas gracias a todos, feliz Día del Amor y que pasen una feliz noche. Muchísimas gracias, doctora Curiel. Excelente conferencia, muy completa, muy concisa. Espero que ya estén Se, se nos cayó Leli porque no me para escucho. la sesión de preguntas y respuestas. Al final de la Bueno, tal parece que se nos cayó la conexión una vez más con la doctora Quintero. Agradecemos por esta vía pues a la doctora Curiel su magnífica presentación, como siempre mi doctora, muy didáctica, muy concisa y muy actualizada. Bueno, de todas maneras, esperemos también que esto movilice pues las preguntas para la discusión más adelante. Por aquí estoy viendo a la doctora Quintero otra vez. Si la doctora Quintero me está escuchando. Es que hay bajones de luz. Lamentablemente hay bajones de luz que me desconectan así de rápido. Bueno, doctora Curiel, muy buena su presentación, excelente. Muy concisa, espero que hayan tomado las respectivas para la ronda de preguntas y respuestas. Vamos a continuación entonces con la segunda charla. La doctora Sofía tiene por allí la presentación, doctor. Ya se la vamos a buscar. Ya se la estamos buscando, doctora. Ahí está. Ajá, les invitaba al 35º Congreso Nacional que se realizará del 23 al 26 de marzo en la ciudad de Caracas, modalidad online y presencial. Esta semana deben salir las inscripciones online. La doctora Elba Sofía Rivas es ginecoendocrinólogo infanto-juvenil, es médico cirujano, egresado de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado de Barquisimeto, es especialista en ginecología y obstetricia de la Universidad Central de Venezuela, es especialista en ginecología infantil y juvenil de la Universidad Central de Venezuela, es médico especialista en la clínica Racetti en la unidad Bieser, miembro titular de la sociedad y miembro de la sección de ginecología infanto-juvenil, miembro de la Sociedad de Ginecología Infantil y Juvenil de Venezuela.
Ella nos estará presentando el tema anticoncepción en la adolescencia temprana. ¿Qué debemos saber? Adelante, doctora. ¿Me escuchan? Sí, Sofía, perfectamente. Perfecto, ok. Bueno, buenas noches. Gracias, doctora, por la presentación y por la invitación a participar en este simposio de anticoncepción, hoy Día del Amor y la Amistad, o sea que es un tema súper relevante para que de ahora en adelante nuestras pacientes puedan disfrutar de su sexualidad y de sus expresiones de amor sin consecuencias no deseadas. Gracias, Pastor, siempre por tu apoyo a través del laboratorio para continuar con la academia. Los felicito a todos los participantes que están hoy todavía hasta ahora pues conectados. Vamos a hacer una revisión y quería aclarar que la subespecialidad es ginecología infantil y juvenil, no ginecoendocrinología. Bueno, vamos a continuar entonces con la noche de hoy. Mi tema se corresponde a la anticoncepción en la adolescencia temprana. ¿Qué debemos saber? Ya hicimos todo un paneo general con respecto a lo que es los criterios de elegibilidad, que lo hizo excelente la doctora María Auxiliadora. Entonces ahora yo les voy a recordar y les voy a reforzar qué sí podemos hacer y qué sí podemos usar en adolescentes. Tenemos que la Organización Mundial de la Salud define la adolescencia en la edad comprendida entre los 10 y 19 años, pero se estima que para efectos de anticoncepción sea entre los 11 y los 12 años de edad hasta los 19. Cada vez la menarquia se hace a edades más tempranas para nuestras niñas. Una edad menarquia normal es a partir de los 10 años de edad y por lo tanto entonces esto nos va a conllevar a un inicio cada vez más temprano de la actividad sexual. Es importantísimo y fundamental ubicarnos en nuestro contexto, en nuestra realidad, en nuestro país. Venezuela ocupa la tercera tasa en embarazos en adolescentes a nivel de todo lo que corresponde a América Latina, datos del Fondo por las Naciones Unidas para el 2019. Según ONG, el 27% de todos los partos en 4 centros de salud fueron en madres adolescentes menores de 19 años. Entre el 2007 y el 2014, 1 de cada nacimiento fue en una madre adolescente. Y algo importantísimo que, bueno, va cada vez mejorando, pero que no lo podemos dejar de mencionar, es que el índice de escasez para los métodos anticonceptivos en Venezuela se ubica entre el 83.3% y el 91.7%, y esto en realidad limita lo que es el acceso suficiente y adecuado a los métodos anticonceptivos. Tenemos que saber que en Venezuela el problema del embarazo en la adolescente y el matrimonio infantil perpetúa la desigualdad de género y la pobreza, y viola una cantidad de derechos como es a la salud, a la educación, la seguridad y la integridad de nuestras niñas y adolescentes. Lo más reciente que tenemos es la encuesta en COVID publicada en el 2021 por la Universidad Católica Andrés Bello. La maternidad en la adolescencia crece en la medida que avanzan las adolescentes, pues tienen más riesgo de convertirse en madre. A los 19 años ya una quinta parte de nuestras adolescentes ha debutado con la maternidad. La proporción de madres adolescentes ha mantenido su descenso, probablemente debido a un efecto protector con la educación, pero no podemos perder de vista que podemos tener un subregistro de los abortos inseguros, así como otra cosa que nos llama la atención es que no es solo un embarazo, sino ya a los 19 años hay más de 2 embarazos. El 8% de las madres adolescentes pueden conciliar la maternidad y los estudios, eso los limita a su derecho a la educación. Anteriormente teníamos unas cifras más alentadoras, esto va cada vez en descenso. Una parte de esa exclusión educativa se produce por efecto de la maternidad, pero en buena medida las muchachas debutan como madres luego de ya haber abandonado un sistema educativo. Entonces ya vemos ahí cómo se empieza a estar en una condición de minusvalía. La prevalencia de madres adolescentes que han formado una unión, eso supondría que comparten la experiencia de la maternidad,
pero deja en alto, se mantiene un alto porcentaje todavía de madres solteras. Cerca del 40% de las madres adolescentes representan como en sus respectivos hogares como cabeza de familia, y algunas están como esposas y compañeras o forman parte de otros núcleos familiares. Siempre debemos ubicarnos en el contexto. Es importantísimo cuando hablamos de edades tempranas, entre un adolescente entre 14, 15 años o entre 13 y 15 años, generalmente el compañero es otro adolescente entre 15 y a veces hasta 20 años. Pero cuando tenemos una adolescente embarazada menor de 13 años, estamos ante una alta posibilidad de un riesgo de abuso sexual intrafamiliar. Y eso también tenemos que tratarlo y no perderlo de vista y tenerlo siempre en nuestras pautas de prevención. Es importantísimo, la mortalidad materna es uno de los indicadores más importantes de pobreza en nuestro país, y nosotros vemos que cuando se nos embaraza un adolescente por debajo de los 14 años, las probabilidades de morir comparados con sus compañeras entre 15 y 19 se triplican, y en definitiva es una situación de inequidad de género. El riesgo es muy alto solo para atribuirlo a factores de cuidado o de control. Es la parte biológica lo que condiciona a un mayor riesgo de preeclampsia, así como de hemorragias postparto, lo que conlleva a un mayor daño de la paciente. No podemos seguir hablando de anticoncepción en función de los costos, que si es necesario prevenir los embarazos porque representan un costo, no. Estamos hablando de algo de derechos, y es un derecho fundamental de los seres humanos, ser libres para elegir el momento y la forma de expresar su sexualidad. Esto está contemplado en nuestras leyes y en muchos argumentos, y entonces no podemos seguir haciéndonos la vista gorda ante esta situación. La ocurrencia de un embarazo antes de la maduración física, mental y social tiene consecuencias a corto y largo plazo que afectan el derecho a la niñez y la adolescencia sana, comprometiendo las etapas posteriores del ciclo vital. En definitiva, tenemos una barrera muy estrecha, estamos desligados de una cosa porque no podemos, en las adolescentes necesitamos algo que se pueda mantener en el tiempo y que ellas se adhieran a los métodos. Entonces, esta brecha la podemos minimizar dependiendo de las características de la consulta, así como el momento de indicar el método más adecuado. Ya la doctora mencionó los criterios de elegibilidad, yo solo voy a mencionar los que tienen que ver con la edad. Y tenemos que las categorías 1 y 2 se pueden usar, no tienen contraindicación de uso porque las contraindicaciones de uso son las 3 y las 4. Y vemos cómo las adolescentes entran absolutamente en todas las categorías, desde la anticoncepción oral combinada, parche, anilla, solo progestágeno, implantes, barrera, inyección y DIU. Todos menores de a todas las edades. Esto está establecido en la última actualización de los criterios de elegibilidad. Nos vamos a empezar entonces a desarrollar en función de los que son más seguros y lo que debería ser el primer nivel de protección. Y aquí entramos a hablar de las anticoncepciones reversibles de larga duración, los LARS. Los LARS tienen una mayor tasa de adherencia comparamos con la anticoncepción hormonal combinada. Tienen una ventaja que es discreción y reversibilidad. Tienen pocos efectos secundarios y hay una alta eficacia porque no dependen de la usuaria, su efectividad. Y eso es lo que nosotros tenemos que pensar cuando estamos ante una paciente adolescente. La población adolescente que presenta mayores tasas de discontinuidad y de falla que las pacientes adultas cuando analizamos el uso de terapias hormonales combinadas. Dentro de los LAR, entonces, van a estar incluidos los dispositivos subdérmicos, los SIU y los DIU y el acetato de medroxiprogesterona de depósito. Este estudio se los traigo, fue realizado hace tiempo, porque en definitiva, una de las barreras que tenemos con respecto al acceso a la anticoncepción es el costo. Cuando tú logras ofrecerle a una paciente anticoncepción gratuita, tú logras el objetivo que es la reducción del embarazo. Y esto se hizo en Estados Unidos, se tomó un grupo grandísimo de pacientes donde se le administró, se le ofreció consejería y se le administró, se le dio a elegir qué método decían y era sin costo. Luego de esa consejería, el grupo entre 14 y 17 años, el 65% optó por un LARS, 40% por implante, 25% por un DIU de cobre o un DIU liberador de nebulorestrel. Mientras que el grupo entre 18 a 20 años, el 58% de las pacientes optaron por un LARS.
Y esto nos permitió tener una tasa de mayor continuidad, 87%, comparada con los anticonceptivos orales combinados, que es un menor de un 50%. Hay una gran cantidad de estudios donde avalan el uso de los LARS en las pacientes adolescentes, su seguridad y su efectividad en el tiempo. Entonces, esto simplemente, si todavía tenemos dudas, lo que necesitamos es revisarlo porque hay suficiente información científica sobre esto. El Colegio Americano de Obstetras y de Ginecólogos hizo un encabezado donde tiene unos criterios con respecto a los LARS y las adolescentes. Tiene una mayor eficacia, continuidad y mayor satisfacción en comparación con los anticonceptivos de acción corta cuando los adolescentes eligen usarlos. Las complicaciones de los DIU y los implantes anticonceptivos son raras y difieren poco entre adultas y adolescentes. La elección del paciente debe ser el factor principal que nosotros vamos a tomar en cuenta para decidir qué método. Si la paciente presenta un sangrado uterino anormal de nueva aparición no relacionado con el LARS, se debe evaluar similar como evaluamos cualquier sangrado uterino, y debido a que las adolescentes tienen un mayor riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual dado a su comportamiento, los ginecólogos siempre deben seguir las pautas estándar de detección. Se presenta dificultad con respecto al tamaño uterino, sobre todo en las adolescentes en edades muy tempranas, menores a 15 años. Pero ya tenemos nuevos dispositivos donde el menor tamaño de las ramas, así como del endosector, que para su colocación, nos limitan esta dificultad. Se necesita un tamaño uterino superior a 6 centímetros para la colocación de un sistema endouterino de 52 miligramos de levonorgestrel, o un DIU de cobre de 380, pero también tenemos DIU de cobres más pequeños, así como un DIU de liberador de levonorgestrel de 13.5, que tiene unas ramas de menor tamaño y su acción contraceptiva es por 3 años. Generalmente la paciente continúa menstruando, que esto es muy importante en las adolescentes porque ellas necesitan como que ver la menstruación para tener la seguridad de que no están embarazadas. Todo esto, por supuesto, con consejería lo podemos aclarar. Y hay algo importante que hay que mencionar. No podemos seguir asociando el uso de dispositivos intrauterinos a la enfermedad inflamatoria pélvica. Como la doctora lo mencionó, salvo que en el momento de la inserción tenga una enfermedad inflamatoria activa, se debe tratar y luego hacer la inserción del dispositivo, pero más no que hay una asociación entre usuarias de DIU y mayor riesgo. Lo que sí se está viendo actualmente es que cuando las pacientes deciden el uso del LARS, abandonan el uso del condón. Entonces, esto las expone aún más al riesgo de infecciones de transmisión sexual. Infinidad de sociedades científicas, Academia de Pediatría, el Comité, la Organización Mundial de la Salud, el último consenso de la FLASO sobre anticoncepción en menores de 15 años, primera recomendación en adolescentes y pacientes adultas jóvenes, alta efectividad, uso típico es igual al uso perfecto porque no depende de la usuaria, y mayores tasas de continuidad. Pero por supuesto siempre vamos a tener barreras que van a limitar el uso de los LARS. Mitos y falsas ideas no solo en las pacientes, sino también en los médicos. Y esto todo lo tenemos que tratar de combatir nosotros, que somos los que tenemos el conocimiento. Obviamente, en la falta de acceso, la limitante del costo, pues no la podemos ocultar. Y siempre piensan que un LARS, pues a lo mejor es un método mucho más invasivo. Pero todo esto lo tenemos que manejar con la parte de la consejería. Se han hecho estudios comparando la dificultad para la inserción de los LARS en pacientes adolescentes y adultas, y se ha logrado en el 78% la inserción en el primer intento. Tampoco hay una comparación o hay un efecto que la multiparidad o la nuliparidad ayude a mayor expulsión. Es exactamente igual, no hay riesgo porque la paciente sea nuligesta de mayor expulsión de algún LARS. Y es muy importante siempre reforzar el uso de preservativo aun cuando la paciente decida un LARS, porque eso va a ser lo único que nos previene las enfermedades de transmisión sexual. Todo esto lo podemos lograr con una buena consejería.
Seguido a esto tenemos anticoncepción de solo progestágeno, que lo mencionó la doctora, son seguras y en adolescentes el implante es un método nivel 1 en la Organización Mundial de la Salud. Las contraindicaciones en general de los progestágenos, como lo mencionó la doctora, cáncer de mama o recidiva de cáncer de mama menores a 5 años, tumores hepáticos, cirrosis hepática, que estos son patologías que no son tan frecuentes en esta etapa de la vida. Y los beneficios adicionales que debemos nosotros mencionarles, que con los progestágenos va a haber una mejoría de la dismenorrea, así como también el dolor asociado a la endometriosis. Y entonces chequeamos el implante subdérmico, el cual es un método excelente en este grupo etario con una eficacia de 99%. Es efectivo, reversible y le aporta una discreción a la paciente. No tiene efectos adversos sobre la densidad mineral ósea, como el que se observa en el acetato medroxiprogesterona de depósito, y esto probablemente porque se mantiene una pequeña actividad ovárica que produce que ese estradiol proteja la salud ósea, pero hay pruebas limitadas en adolescentes. Luego continuamos con la anticoncepción, el acetato medroxiprogesterona intramuscular, y tenemos que el uso puede estar asociado a una pérdida de la densidad mineral ósea, la cual es reversible, y que esto va a estar acompañado por el bloqueo que produce a nivel central del eje hipotálamo hipófisis ovárico y condiciona a un aumento de la reabsorción. Es importante que la Organización Mundial de la Salud ha determinado que para las pacientes menores de 18 años, las ventajas de usar el acetato de medroxiprogesterona generalmente superan las preocupaciones teóricas de seguridad con respecto al riesgo de fractura. No está indicado ningún estudio de seguimiento, no hay que hacer ninguna medición previa, y hay algo muy importante. La desmineralización que produce el embarazo va a ser muchísimo mayor a la que va a producir el uso del acetato de medroxiprogesterona. Este va a ser mayor en los 2 primeros años de uso, y por eso es que hay algunos estudios que mencionan que se pudiese usar por un tiempo limitado, menor a 2 años, pero esto es completamente reversible. Al suspender el uso, en 2 años siguientes va a haber una recuperación de lo que es la densidad mineral ósea. Y debemos insistir en otros factores que nos favorecen esta salud ósea, como son el calcio, la vitamina D, el ejercicio, evitar el alcohol, la cafeína y el tabaquismo, que son actualmente unos hábitos muy frecuentes desde edades más tempranas. También de solo progestágenos tenemos las píldoras de solo progestágeno, que son conocidas por nosotros, donde va a requerir la toma diaria por la adolescente, pero si este es un adolescente responsable que se le hace fácil, es una excelente opción anticonceptiva, sobre todo a estas edades donde la dismenorrea pues es bastante frecuente, y también se está usando como continuación después del uso de una anticoncepción de emergencia. Dentro de los de progestágeno, entonces entra la anticoncepción inmediata post-evento obstétrico, lo cual es fundamental y ya lo mencionamos, porque vamos a tener un problema con nuestras adolescentes. El 50% se va a volver a embarazar en un lapso de 2 a 3 años. Entonces tenemos que garantizar el acceso de métodos anticonceptivos de larga duración post-evento obstétrico, teniendo en cuenta que muchas veces estas adolescentes se embarazan o usando uno de corta duración o porque simplemente no están usando ningún método. La idea es que ellas egresen de los centros hospitalarios ya con un método anticonceptivo, bien sea un implante subdérmico o bien sea un dispositivo intrauterino. La anticoncepción post-evento obstétrico es una estrategia clave para reducir las tasas de mortalidad y morbilidad materna, neonatal e infantil a través de la prevención de embarazos no intencionales, y así también como respetar los periodos interginésicos adecuados, que esto es en realidad en esta etapa de la vida de suma importancia. Cuando ya llegamos a la anticoncepción hormonal combinada, como lo hemos mencionado, altamente conocida por nosotros, anticonceptivos orales combinados, inyectables combinados, parches, anillo vaginal. El criterio puede usarse, es categoría 1 en todas las pacientes menores a 40 años y se puede usar desde la menarquia. No hay un tiempo de espera, simplemente si la paciente lo requiere para planificación familiar, se puede utilizar, porque no interfieren con el proceso de maduración del eje hipotálamo hipófisis ovárico.
Esto es importante tenerlo en cuenta. En el consenso de Flassov, los criterios en general, las adolescentes son elegibles para usar cualquier método anticonceptivo. La edad en sí no constituye una razón médica para negar cualquier método a las adolescentes. Es importante que cuando analizamos cuáles son los métodos más usados en estas edades, entonces sigue siendo la anticoncepción hormonal con un 57%, seguida de los métodos de barrera con un 41.8% y así como el uso del dispositivo intrauterino. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Porque bueno, si no es tan seguro y falla, ¿qué herramientas podemos usar para que esto realmente funcione? Lo primero es empezar en cualquier momento del ciclo. Quick Start. La paciente debería salir con la consulta ya con el método en la mano o por lo menos con toda la intención de iniciarlo en ese momento. Es importante que si nosotros demandamos a que ella lo comience el día que le viene la regla, o cambia de opinión, o olvida las instrucciones, o simplemente desiste y perdemos una oportunidad valiosa con la consecuencia grave que es un embarazo no intencional. Entonces debe iniciarlo en cualquier momento del ciclo y le hacemos la recomendación que los primeros 7 días debe cuidarse con un método de barrera para una mayor seguridad. Lo otro que se ha visto y que está ampliamente estudiado, y hay trabajos científicos sobre esto, es el rango extendido. En aquellas pacientes que toman la anticoncepción de manera continua por 4 blisters, sin descanso, o sea, regímenes de 84/7, la protección contra el embarazo es muchísimo mayor comparada, estadísticamente significativa, con aquellas pacientes que toman regímenes de 26/6 o 24/4 o 21/7. Entonces, esto es muy importante, se lo explicamos a la paciente en qué momento es que ella va a hacer la pausa y dependiendo de su capacidad y que lo entienda, la pudiésemos hasta ayudar para que programe sus menstruaciones. Y en las adolescentes tenemos que seguir insistiendo, sobre todo dado al comportamiento sexual de la doble protección. El uso de preservativo es fundamental. También tenemos el anillo vaginal, donde tiene sus beneficios adicionales, que es la discreción y la administración por la propia adolescente, da un mejor control que los anticonceptivos orales combinados, pero cuando nos vamos a comparar el uso con los anticonceptivos orales combinados, no llega a un 0,6 a un 6% comparado con un 61%. El parche transdérmico tiene aunque es como de poca aceptabilidad, pero tiene buenas indicaciones en aquellas situaciones donde tengamos limitada la vía oral. Hay que aclararle a la paciente que puede presentar un sangrado inesperado, así como algunas han manifestado tensión mamaria. Y los anticonceptivos inyectables combinados, pues tienen la ventaja que no tienen metabolismo hepático, es práctico si la adolescente no se va a acordar de tomárselo todos los días y lo único es que tiene la limitación, como todos los inyectables, que va a requerir de un personal de salud para su administración. Con respecto al anillo vaginal, es importante mencionar que el anillo vaginal se debe dejar dentro de la vagina para tener las relaciones sexuales, pero si la adolescente desea sacarlo, se puede hacer, pero hay que manifestarle y insistirle que no debe durar más de 3 horas fuera de la vagina. Aunque él viene establecido para una duración de 21 días con un descanso de 7 días, se ha visto protección hasta 28 días. Debemos considerar, porque la paciente de una vez nos va a decir, ajá, pero es que aumentas de peso, o bueno, con respecto al aumento de peso, no hay un trabajo donde se establezca la causa directa del aumento de peso por la anticoncepción. El estado de ánimo se comparó en pacientes que recibieron placebo y recibieron anticonceptivo, y en algunos no hubo variabilidad del estado de ánimo. Es más, anticonceptivos que contengan drospirenona tenemos que formar parte del tratamiento difórico premenstrual, con lo que va a mejorar bastante el estado de ánimo. Alteraciones e inestabilidades del estado de ánimo, pues debemos observarla de manera bien seguida, porque podemos estar ante una patología y no será causa del anticonceptivo. El tromboembolismo venoso es una patología que es infrecuente, 1 en 10.000 en este grupo etario. Por lo tanto, va a haber un mayor riesgo de tromboembolismo cuando la adolescente se nos embaraza. La densidad mineral ósea, ya lo hablamos, se recupera al suspender la anticoncepción, pero es más la dismineralización que va a producir el embarazo, y la obesidad no representa una contraindicación para el uso de anticoncepción hormonal.
Siempre debemos mencionar la anticoncepción de emergencia porque esta puede ser el último recurso o la última oportunidad que tenga la paciente de prevenir un embarazo no intencional. Tiene sus indicaciones, recordar que tiene hasta 5 días posterior a la relación sexual de riesgo para usarla, que puede estar completamente indicada en aquellas pacientes que falló el método que usaban o en violaciones cuando no estaba usando ningún método anticonceptivo o simplemente olvidó o la toma de 2 píldoras a la semana, o se retrasó una semana en la inyección menstrual, o 4 semanas si es el acetato de medroxiprogesterona, 12 horas de retraso en la toma del progestágeno, o más de 48 horas sin parche o anillo. Y es importante insistirle al adolescente que esto no va a ser su método definitivo, pero que sí existe y que es una herramienta que ella puede tener en caso de que falle su método. Se ha visto en trabajos donde se le entrega previamente la anticoncepción de emergencia al adolescente, no quiere decir que va a tener un mayor inicio de la actividad sexual, sino que simplemente ya lo conoce, sabe cómo funciona y tiene esa oportunidad de usarlo. También en sus inicios se dijo que debía usarse pocas veces, y si revisamos los criterios de elegibilidad, vemos donde el uso repetido no existe restricción en el uso, o sea que la paciente lo puede usar el número de veces que lo necesite, siempre y cuando no vaya a ser su método definitivo. ¿En dónde se nos presenta la controversia? La controversia se presenta en aquellas pacientes que el método es categoría 2, pero tenemos que recordar que no está contraindicado y que el riesgo de un embarazo y el daño a la salud, al bienestar, va a ser muchísimo mayor al método que estemos escogiendo, si es la única opción que tenemos o si es la que el adolescente decide escoger. Con respecto a los anticonceptivos orales con cargas hormonales de etinilestradiol menores de 30, tenemos que tener claro que las adolescentes toleran muy bien las altas dosis de estrógeno. Más bien, si nosotros nos ponemos a dar bajas dosis, 20 o menos, la adolescente puede tener un sangrado tipo spotting. Entonces, no es necesario usar, porque chiquita una baja dosis. No, simplemente cualquier anticonceptivo con cualquier combinación de progestágeno que tenga 30 microgramos de etinilestradiol nos va a funcionar perfectamente. La anticoncepción de barrera no la podemos obviar. El preservativo masculino es el método anticonceptivo más usado en los adolescentes y sobre todo en la primera relación sexual. Esto puede estar debido a su fácil acceso, pero el porcentaje de falla es muy elevado, hasta 18%, por el uso incorrecto o inconsistente. Entonces, esto lo tenemos que reforzar. Independientemente del método, tenemos que insistir que lo único que previene las enfermedades de transmisión sexual es el preservativo. Y lo que les mencioné con los LARS, porque se ha visto, se hizo un estudio y se analizó que por qué aumentaba el riesgo de enfermedades de transmisión sexual en pacientes usuarios de LARS, y era porque había una baja uso del preservativo, más no un aumento del riesgo. En adolescente, y al igual que la paciente adulta, como lo vimos anteriormente, la consejería es fundamental. Anticoncepción sin consejería no va a garantizar el éxito ni el uso del método en tiempo prolongado. Debemos asegurarnos que la paciente entendió, preguntarle si nos puede repetir la indicación, cómo lo va a tomar, cuándo va a menstruar, si tiene alguna duda, darles nuestro teléfono para que ellas puedan en algún momento de emergencia escribir, o simplemente sugerirle páginas donde haya información que esto pueda mejorar. El inicio debe ser inmediato a la indicación. En las pacientes que entienden lo que es un ciclo prolongado, pueden programar su menstruación, explicarles que el tiempo que deben tomar el anticonceptivo, lo menos de tabletas activas, es 21 días, y el tiempo de descanso no puede excederse los 7 días, pero que si ella es una deportista, tiene una competencia, pues puede hacer una programación de su menstruación. Todos los que trabajamos en salud sexual y reproductiva en adolescentes tenemos que tener una atención integral, fomentar la autodeterminación sexual, validando siempre la abstinencia como una opción, contemplar y discutir las opciones anticonceptivas e insistir en la prevención de enfermedades de transmisión sexual. ¿A quién le vamos a indicar anticoncepción? A cualquier adolescente que lo solicite o que parezca en riesgo de una actividad sexual, de iniciar una actividad sexual consentida. ¿Qué debemos insistir?
Bueno, debemos aclarar los mitos alrededor de los métodos que existen tanto en las pacientes como en el personal de salud. Debemos exponer los distintos métodos según la preferencia, así esté en presencia o no de algún acompañante, ayudar en la elección del método, respetando las preferencias y las ideas del adolescente, y al final decirle, bueno, tú eliges. Y lo que sí es que necesitamos 3 herramientas: educación sexual, consejería y las opciones anticonceptivas. Se ha visto que la educación sexual es el elemento costo-beneficio más económico en la prevención, o de mayor éxito en la prevención del embarazo no adolescente. Pero no es una educación sexual de papel, en programas, no. Es una educación sexual que debe empezar a edades tempranas, que debe ser adecuada a las épocas que estamos viviendo, al uso de la tecnología, que sea medible, que sea, se pueda evaluar. Entonces, eso es lo que necesitamos para que realmente sea efectiva. En países como Suiza y otros países nórdicos tienen experiencia en educación sexual, donde cada vez las tasas de embarazo y de enfermedades de transmisión sexual son muchísimo menores. Ya para finalizar, en resumen, el adolescente tiene unas características propias que tienen que ver con la parte de la consejería. La adherencia, continuidad y el uso correcto del método es fundamental para lograr el éxito. No existe contraindicación del método anticonceptivo por la edad. Todo adolescente tiene derecho, no olvidemos esa palabra, a recibir anticoncepción, y es deber del profesional entregarla. Toda persona tiene su propia escala de valores, lo que, sin embargo, en el caso de nosotros, los prestadores de salud, no debe interferir en la atención que se brinda. Si usted no se siente cómodo colocándole un DIU a un adolescente de 13 años, entonces refiérala a otro especialista que esté al tanto de las indicaciones y pueda ayudar a este adolescente, porque al negar anticoncepción, la estamos exponiendo a una situación de riesgo. Muchísimas gracias por la invitación, y es importantísimo que ya nosotros avancemos, no nos podemos quedar estancados, mientras en otras latitudes ya están hablando de uso de anticonceptivo en transgénero, o el uso del DIU liberador de nemonogestrel como anticoncepción de emergencia. Nosotros no podemos seguir hablando solamente si indicar o no anticoncepción al adolescente, porque ya tenemos el conocimiento de qué es lo que realmente debemos hacer. Muchísimas gracias y feliz noche. Y bueno, ya se pueden ir a celebrar. Muchísimas gracias, doctora Sofía. Excelente conferencia. Bueno, muy clara y muy precisa también. Bueno, varias preguntas tenemos por acá. Yo les voy a ir leyendo las mismas. Responden generalmente pues a la doctora, a cualquiera de las dos la puede contestar. Voy desde el comienzo. Ajá. En caso de endometriosis, ¿cuál sería el anticonceptivo hormonal ideal? 1, combinado o solo progestina. 2, ¿qué tipo de progestágeno sería mejor en esta patología? Buenas noches otra vez, Sofía, un saludo, un abrazo grande, encantada con tu información, siempre actualizada. Miren, como comenté cuando hablé y empecé la conferencia, yo quería ser lo más específica, lo más práctica posible, porque hay tantas cosas que decir. La endometriosis y anticoncepción puede ser una conferencia aparte, pero a grandes rasgos hay muchos estudios en la actualidad, y lo que se requiere con la endometriosis es tratar de bloquear los focos, pero también desde el punto de vista de anticoncepción tenemos que ver si necesitamos otros beneficios aparte del anticonceptivo, por ejemplo, disminuir el dolor menstrual o el dolor pélvico crónico, disminuir la posibilidad de que esos focos sigan expandiéndose después de una cirugía previamente hecha, si la paciente es más joven, si la paciente tiene fertilidad cumplida, no, o sea, todo va a depender de lo que hablaba en la conferencia, ¿no? Pero lo ideal, si se usan anticonceptivos orales combinados, es usar los esquemas continuos, o sea, los esquemas de larga duración. Nosotros usamos 63-7, o sea, 3 ciclos de 21 días a 3 cajas continuas y 7 días de descanso, y la paciente posteriormente vuelve a hacer el esquema, garantizando menstruaciones, 4 menstruaciones al año. También se pueden utilizar las opciones de solo progesterona. Todo va a depender de la tolerancia previa al anticonceptivo, la adhesión al anticonceptivo, la posibilidad económica del mismo,
Pero con el punto específico del progestágeno ideal, sabemos, y eso está estudiado ya, que el dienogés es la mejor opción terapéutica como progestágeno en la endometriosis, sea combinado con etilina y estradiol a esquemas continuos o el dienogés solo como única presentación, o sea, progesterona sola. También, como lo mencioné, tenemos la opción quizás del dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel. Sin embargo, siguen siendo las opciones combinadas o de solo progestágeno, primera línea en esta patología. No sé si Sofía quiere comentar algo. No, sí, exacto. Por lo menos lo que tenemos de accesible en nuestro país, solo progestágeno, si la paciente va a ser responsable en la toma, le podría ir bastante bien. Aquí hay una pregunta interesante y dice, ¿a partir de qué edad un adolescente puede usar anticoncepción sin la autorización de sus padres? Ok, eso en nuestro país hace falta bastante legislar, porque en realidad los adolescentes pueden acudir a consulta y por lo tanto todo lo que derive de la consulta sin la presencia de los padres a partir de los 14 años. Pero antes de los 14 años no hay nada establecido. Por ejemplo, en Argentina, para colocarle un DIU a una paciente de 13 años, tiene que autorizarla a los representantes. Pero en nuestra legislación todavía no tenemos nada, porque es importante ver cómo no se reconoce a las adolescentes por debajo de 14 años como pacientes que requieran anticoncepción. Entonces, bueno, tenemos que empezar por ahí para poder ir adecuando las normas. Pero en definitiva, tenemos que tomar en cuenta que lo que hablamos también del riesgo del abuso sexual. Entonces, si nosotros estamos ante una paciente de 12 años y vemos que ya se inició actividad sexual y esto tenemos que, a juro, colocar a los padres, o sea, hacerlos que participen y por lo tanto advertirles del riesgo que tiene del embarazo y que ellos accedan a usar algún método anticonceptivo que sería un LARS, porque cuando la adolescente se embaraza por debajo de los 14 años de edad, la probabilidad de morir en comparación con sus compañeras de 15, 19 años es 3 veces mayor. Entonces yo siempre les insisto mucho en eso, o sea, no es que se va a morir, o sea, en las complicaciones asociadas va a asociarse a complicaciones muy graves. Entonces, ya en ese grupo etario tenemos que involucrar a los padres y con la decisión de ellos, pues se puede colocar. Leí otra que decía que a partir de qué edad se podía iniciar anticoncepción. Bueno, voy en orden acá. El uso de los implantes, observado con frecuencia el sangrado intermenstrual o sangrados de larga duración. ¿Cuánto tiempo se puede esperar si esto persiste o debe retirarse el mismo? Bueno, no sé. Yo voy a decir una cosa puntual. Allí es donde es clave, doctora, la asesoría. Si una paciente está clara de que tiene una opción que es altamente eficaz y que tiene algunas condiciones que puedan suceder, algunas circunstancias que puedan suceder, y ella está preparada y está consciente de lo que puede pasar o hasta qué punto ya puede esperar, la paciente va a entender esa situación. Muchas veces las pacientes acuden a consulta, se colocan el implante y más nunca regresan. O nadie les dice, no vas a ver la regla o vas a tener probabilidades de sangrado. Y entonces van a otro médico y el otro médico le dice, quítatelo, se lo quitan y perdió el efecto que queríamos, como decía la otra Sofía, de garantizar una anticoncepción de larga duración que tiene quizás pocos efectos adversos y que nos da la seguridad que esa paciente no se va a embarazar en ese tiempo, sobre todo las adolescentes, que son un poco desesperadas. Pero si sabemos que hay un sangrado, y este sangrado por lo general un promedio puede llegar hasta 3 meses de tipo spotting, y después persiste, ahí se tiene que acudir a consulta. Si el sangrado se hace hemorragia, es importante descartar otras causas de sangrado que no sea el propio dispositivo como tal. Entonces, si no le da la consejería acorde, la paciente probablemente no va a tener esta duda o el deseo de retirarse el implante. Aquí el doctor Roger doctora Quintero, es muy importante la consejería, porque si nosotros antes de colocarle el implante al adolescente le aclaramos, saludos a Roger desde Chile que no nos puede abandonar, aunque está muy lejos, él aprovecha los Zoom para conectarse. Besos, Roger. Si nosotros antes de colocar el implante
le aclaramos al adolescente que hay una posibilidad de que ella no vea la menstruación o que tenga sus ciclos regulares o que tenga un sangrado inesperado, al momento de presentarse, ella va a tener una mayor tolerabilidad y ella va a entender que igual su método está funcionando, que no va a quedar embarazada, que eso va a mejorar. Generalmente los primeros 6 meses son determinantes de cómo va a ser el comportamiento de la paciente con el implante. Entonces, si es una paciente que inmediatamente a la colocación presentó sangrado irregular, lo más probable es que se va a hacer su comportamiento durante los 3 años de uso. Pero si hacemos una buena consejería, a lo mejor ni siquiera le va a importar y ella va a preferir tener eso a embarazarse. Así como también nos podemos ayudar con los antiinflamatorios no esteroideos, nos podemos ayudar con ácido tranexámico, nos podemos ayudar con cajas de anticonceptivos, que eso pudiese pues también mejorar. Aquí un aporte del doctor Roger, saludos. Dice, no se puede indicar anticoncepción a un adolescente menor de 14 años, pues por ley se cataloga como abuso sexual. Entonces, un adolescente menor de 14 años que tiene relaciones sexuales es un abuso sexual según la legislación existente en Venezuela actualmente. DIU es categoría 2 en nulíparas y nuligestas. Debemos recordar también que el DIU no está contraindicado en nulíparas. Y una de las principales recomendaciones que debemos llevarnos hoy es que todos aquellos colegas que hagan ejercicio en público, pues deben activar la consulta de las adolescentes, una consulta de consejería, porque estamos claros, ya Sofía y María fueron muy claras y precisas en cuanto a lo necesario de la consejería, incluso en cualquier etapa de la vida. Sí, quería mencionar algo con respecto a eso. Aunque ninguno de nosotros quisiéramos que un adolescente por menores de 14 años más, yo no quisiera que ni por debajo de 20 tuvieran relaciones sexuales, porque todo debe tener una connotación de una maduración. En las zonas rurales la realidad es otra completamente. Y justamente el Fondo de Poblaciones Unidas está trabajando bastante en eso, porque estamos hablando no solo de embarazo, estamos hablando de matrimonio infantil. Entonces, sí, es verdad, es un abuso sexual y no debería pasar, pero no por eso vamos a dejar de actuar. La obesidad y su contraindicación en el uso de implante subdérmico. ¿Qué índice de masa corporal definiría su contraindicación? La misma cara que puso Sofía la puse yo. No hay un... No hay un punto, o sea, algunos colegas pueden decir, no, más de 70 kilos, más de 90 kilos, más de 60 kilos. Lo importante, como hablábamos, es garantizar que la paciente se beneficie del anticonceptivo y no tenga efectos adversos. Si la paciente tiene riesgo cardiovascular porque ella tiene una obesidad mayor de 40%, por ejemplo, una paciente que tiene dislipidemia, poliquístico, o sea, está descompensada, quizás el implante no es la primera opción que le voy a brindar. O sea, tengo que tratar de ubicarnos en el contexto de cada paciente. Y garantizando, sabemos ya que de por sí los progestágenos tienen un efecto anabólico, o sea, que sí pueden tender a tener cierta retención hídrica y discreto aumento de peso, pero sin embargo a veces hay que poner en la balanza, porque si la paciente se beneficia de no tener anticoncepción durante un tiempo prolongado y va a aumentar un poquito de peso, bueno, pero no va a lograr un embarazo que tiene otro riesgo quizás por la edad que pueda tener. No, y eso inicialmente hizo mucho ruido, que tenía un peso limitado, y ya después se aclaró que no hay contraindicación con el peso de los implantes. De ningún método. Igualmente quiero acotar que, como lo decía también Sofía, con respecto no solamente a las adolescentes, sino también quizás a las pacientes de 25 años, o sea, no tan pequeñas, tratar de garantizar el anticonceptivo tan pronto ellas vayan a la consulta, porque las pacientes quizás por el implante o con los mismos dispositivos intrauterinos pueden sentir temor de que si no se les colocan con la menstruación no va a ser efectivo, no es el mejor momento. Entonces muchas veces por esta tabú, por decirlo así, limitamos y la paciente se pierde y el ciclo siguiente llega embarazada. Entonces, si podemos garantizar que esa paciente no está embarazada, que está reciente postmenstrual o por X circunstancias podemos garantizar que no hay un embarazo, se le debe garantizar un método anticonceptivo. Sí, para la colocación del implante y del DIU, en el momento de la consulta simplemente necesitamos una prueba de embarazo negativo.
y para la anticoncepción hormonal en cualquier momento, porque aún si la paciente ya estuviese embarazada, no le va a producir ningún daño al embarazo y simplemente no va a menstruar, y al no menstruar, pues se va a hacer una prueba de embarazo y se va a dar cuenta que ya estaba embarazada. El acetato de medroxiprogesterona inyectable, ¿a partir de qué edad es recomendable utilizar y por cuánto tiempo máximo? Bueno, el tiempo máximo que tienen algunos de criterio es máximo 2 años, por el hecho de que aumenta el riesgo de desmineralización. Y ahí volvemos a caer en lo mismo. Es categoría 2, pero categoría 2 no quiere decir que no lo vamos a usar, quiere decir que lo podemos usar, solo que no es la primera elección. Pero si estamos ante un adolescente de bajo nivel económico, donde consigue el acetato medroxiprogesterona porque vino en la ayuda humanitaria y vive en Sanare, en una población rural, no le vamos a decir, no, no se lo ponga, porque los huesos le van a quedar peor si se embaraza, más la lactancia, más su crecimiento. Entonces, todas tenemos que individualizar. Por supuesto, si es un adolescente que tiene la posibilidad de comprarse un anticonceptivo oral hormonal o combinado, o que le podemos poner un implante subdérmico, maravilloso, esa sería la situación ideal. Pero tenemos que tener claro que, aunque se lo indiquemos, no le estamos condicionando ningún daño, ni vamos, y sobre todo, no limitar la indicación, o sea, no dejar de indicar por miedo o desconocimiento. Tengo un adolescente a quien se le colocó un implante y posterior a ello presentó caída del cabello alarmante, tanto que hubo que retirarlo. ¿Qué dice? Bueno, en realidad no está descrito. Está descrito es el sangrado inesperado como causa de retiro, más bien acné, ¿ok? Y, pero caída del cabello no. Eso lo podemos estudiar, podemos ver qué otra cosa hubiese podido haber condicionado, pero directa, justificado. Un trastorno tiroideo, por ejemplo, puede Exacto, ocasionar. puede condicionar. Tenía una patología de base en su estudio y quizás se exacerbaron los síntomas luego de la carga hormonal. Pero no es directamente, como dice Sofía, por el efecto del implante. Nuestro querido doctor Galicia plantea, la salud ósea es un problema de salud pública importante. La densidad ósea disminuye con la edad y tal cambio aumenta el riesgo de fractura. Ahora bien, ¿los anticonceptivos hormonales afectan el riesgo de fractura? ¿Puede afirmarse que hay anticonceptivos más deleterios con el hueso que otros? ¿Qué relación existe entre la edad de inicio o años utilizando anticoncepción hormonal y el riesgo de fractura por fragilidad? La puso Bueno, se reservó el derecho de la casa. Voy a responder una parte y la otra parte la responde Mari. No hay, el único anticonceptivo que afecta la parte de la mineralización ósea es el acetato medroxiprogesterona de depósito en la paciente adolescente, porque en la paciente adulta ya eso se ha establecido. Se supone que el pico máximo de densidad mineral ósea se logra 2 años posmenarquia. Entonces tenemos que una paciente de 19 años no le va a afectar la densidad mineral ósea. La densidad mineral ósea o la salud ósea va asociada también a los estrógenos. Entonces era lo que mencionábamos. Todos aquellos que tengan carga de 30 microgramos, estamos haciéndolo bien porque estamos garantizando un aporte adecuado. No hay estudios de seguimiento, no amerita que una paciente la sometamos a radiografías para ver cómo va, o sea, nada de eso está establecido y hay suficientes estudios para eso. ¿Qué sí podemos hacer? Bueno, insistir al adolescente que debe tomar suplemento de vitamina D, porque ya con todas las investigaciones que hemos visto, todos deberíamos tomar vitamina D. Lo ideal sería que nos determináramos los niveles, pero podemos tomar dosis preventiva y en lo que podamos determinarnos los niveles, todas las adolescentes deberían hacer actividad física, no deberían fumar, no deberían beber. Entonces, tenemos que insistir en esa parte también. Perfecto. Sí, la mayoría de los métodos anticonceptivos que disponemos son de efectos reversibles. Por ejemplo, en el caso de las pastillas anticonceptivas, el efecto anticonceptivo como tal se logra 24 horas, máximo 48 horas. Entonces, vemos como quizás hay un temor de que por más tiempo que se use el anticonceptivo, hay mayor daño a nivel del hueso, y como acaba de decir Sofía, la salud ósea depende, o sea, existen mayores riesgos, o sea, otras circunstancias que son más de peso para hacer un descenso de la densidad mineral ósea que el uso de anticonceptivos propiamente dicho. Ok.
El doctor Roger también nos dice recordar que la Organización Mundial de la Salud pide controlar en 90 días el inicio de un LAR. Lo importante es que en suma no sangre más de 24 días sin importar el patrón de sangrado. Volvemos a lo mismo, consejería, y insistimos en que se debe hacer consejería, ya lo hablamos. El acetato de medroxiprogesterona y el etonorgestrel en implante con revisión de la literatura puede aumentar hasta 5 kilos. Dar asesoría sobre los cuidados de la piel por la reacción del acné que presenta. Sí, No hay otro. de por sí con el acetato medroxiprogesterona, hasta un 5% puede aumentar la paciente en el uso al inicio, pero si esto se excede, tiene altas probabilidades de aumentar muchísimo más de peso, y eso lo debemos hablar con ella también. Es importante que en un país donde el peso es cultura, o sea, todo el mundo se preocupa por el peso, también tenemos que hablarle que si es un adolescente, está en crecimiento y obviamente va a aumentar de peso. Y como es el aumento de peso progresivo de cualquier ser humano a lo largo del tiempo. Entonces, sí. El anticonceptivo de emergencia se puede utilizar las veces que se quiera. Sí, ya lo leímos ahí en el consenso, en los criterios de elegibilidad, las veces que se requiera. ¿Qué es lo importante? Que nosotros, o sea, si la paciente nos llama, necesito, y le indicamos el anticonceptivo de emergencia, inmediatamente nosotros debemos a tratar de que ella inicie un método definitivo. Y una de las últimas revisiones que se está haciendo es indicar el anticonceptivo de emergencia y que la paciente inicie, por ejemplo, solo progestaje de una vez, vía oral, hasta que la logremos ver, y bueno, luego reevaluamos si dejamos el mismo o cambiamos o qué, pero esa continuidad, como que de una vez se lleve todo. Pero no negarle la indicación. Pacientes con patología quística funcional a repetición a pesar del uso de ACO combinado, ¿normal o algo que acotar? No, no es normal, hay que estudiar. Si está persistiendo la lesión quística o si realmente es funcional, probablemente el anticonceptivo no está haciendo el efecto anticonceptivo. Recuerden que es una ovulación y entonces algo está pasando. Y si persiste, hay que descartar, por ejemplo, una hiatus de Morgagni, por ejemplo, que no es un quiste funcional, pero puede hacer un cierta engaño. Y entonces debe ir a un tratamiento probablemente quirúrgico. También preguntaban por el hiperandrogenismo. Eso yo creo que es un tema que se ha comentado muchas veces, pero vale la pena repetir. Los anticonceptivos hormonales combinados hay 4 composiciones de progestágenos que son los ideales. El primero es el acetato de ciproterona, el dienogés, la drospirenona y la clormalidona. Cualquier método anticonceptivo que tenga estos 4 componentes puede ser efectivo para el hiperandrogenismo, para el acné, para el hirsutismo. Hemos visto con preocupación cómo tratan a las pacientes con ovario poliquístico, con levonorgestrel, o sea, combinación de levonorgestrel. Claro, entendemos la situación país, la accesibilidad, pero quizás a veces no es la mejor opción y bueno, ahí tenemos cierta discrepancia, pero tenemos la anticoncepción por lo menos. Un agravante. Con lo del Quick Start, tengo conflicto porque muchas pacientes desean iniciar su anticonceptivo en cualquier momento, pero no garantizan que usarán condones en esos primeros 7 días. ¿Qué hacer? Bueno, la responsabilidad de los actos sexuales es individual. No podemos llevar esa tristeza para la casa. Consejería y más consejería, pero no podemos hacer más nada. Paciente con fibroadenomas mamarios intervenidos a repetición y miomatosis uterina sangrante. ¿SIU no tiene riesgo sobre su patología mamaria? No debería. Recuerden que más del 90% de la liberación del SIU es a nivel endocavitario, entonces no debería haber una afectación a nivel de la mama. Sin embargo, esa paciente, si tiene tantos antecedentes de patología estrógeno dependiente o hormonodependiente, quizás pudiese ser beneficioso más bien usar un DIU de cobre y no de monoestrés. Sin embargo, es una condición muy particular, o sea, un caso muy particular. Bueno, yo creo que con esto hemos terminado. Les voy a leer por aquí algo interesante. Dice, el amor y la amistad tienen en común el profundo afecto, el respeto, la lealtad y el sentido del compromiso. De hecho, en la amistad hay siempre amor y en el amor, por lo general, hay amistad.
En cambio, la amistad no atada a más compromiso que el afecto recíproco tiende a ser más sólida que el amor. De verdad, muchísimas gracias por ese sacrificio que hoy, a pesar del Día del Amor y la Amistad, tuvimos 200, hubo un pico de 230 participantes. Yo me preocupé por la están enamorados de la obstetricia y de Yo la me ginecología. preocupé, pero me escribieron cuando lo publiqué mi cita de esta noche y dije, entonces no, sí hay quórum, sí, Bien, todavía enamorados de la academia. Al comienzo sonó como que, ay Dios mío, ese día va a estar todo el mundo ocupado. No creo, tampoco estamos para mucho. Nuestros esposos son esposos, amigos y son colegas. Así es. Estamos detrás. Así es. Bueno, les reitero las gracias por su participación, tanto a ustedes, Sofía, como Marita, por su calidad de conferencias, tanto al laboratorio Leti por el apoyo, y les invito a participar en el 35º Congreso Nacional del 23 al 26 de marzo. Salen las inscripciones esta semana. Es online y presencial. El presencial tiene una capacidad limitada, cumpliendo las normas de bioseguridad. En la página está toda la información, así como también está la información referente a todos aquellos colegas que quieran hacerse miembros de la sociedad. Allí están los requisitos. Tenemos hasta el 10 de marzo, estaremos recibiendo carpetas, deben dirigirse a las seccionales y ponerlas activas para que hagan llegar sus credenciales a la sociedad. Muchísimas gracias, doctor Galicia. Excelente participación. Estamos a la hora. Bueno, no me queda sino reiterar todas sus palabras en el entendido de que la academia, pues en este momento, muy en consonancia con el día de hoy, realmente, pues pudimos darnos pues mucho cariño y mucho amor, pero desde el punto de vista académico, estimulando el hipotálamo. Te quiero con todo mi hipotálamo, bendito sea. Muchísimas gracias a las más de 230 personas que hoy se conectaron. Espectaculares las conferencias de María Auxiliadora, de Sofía. Bueno, me despido, hasta la próxima. De verdad, nos vemos en el próximo webinar. El compromiso de Grupo Leti cada vez es mayor, y cuenten con nosotros para seguir apoyándolos en sus actividades. Bueno, será hasta la próxima. De verdad, un gran beso, un abrazo para todas. Bendito sea una vez más entre todas estas mujeres. Gracias a Dios por eso. Y bueno, será hasta la siguiente oportunidad. Gracias. Lo dejo con una pequeña pauta publicitaria. Chao. Feliz noche, chao. Feliz noche a todos. Chao. Hasta la próxima.